oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De
gracias por tu amor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Nuestra culpa, tu obra completando, dándonos vida. Buenos días, estimados hermanos, amigos, bienvenidos en esta mañana a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los domingos, tenemos el privilegio, tenemos la bendición de poder reunirnos a través de este medio para poder meditar, para poder reflexionar juntos en la preciosa palabra de nuestro Señor. Y en esta mañana, mis amados hermanos, nos corresponde leer y meditar en Apocalipsis capítulo 15. Así que les pido por favor en sus casas abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 8. Mis hermanos, así dice la palabra de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 8. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor el pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Les pido por favor acompañarme en una oración para suplicarle al Señor que nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. Oremos, mis hermanos. Amoroso Señor, Dios Todopoderoso, tu palabra claramente nos manifiesta que tú eres amor, que tú eres rico en misericordia, que tú eres paciente con cada uno de nosotros. Oh bendito Señor, tu palabra nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso queda bien claro, Señor, pero tu palabra también en esta mañana nos dice, Señor, que tú eres el juez de los vivos y de los muertos, que pronto vendrás, Señor, para juzgar a nuestra sociedad, que pronto vendrás, Señor, para derramar la justa retribución que nuestro mundo, Señor, durante todos estos años a pulso se ha ganado. Oh bendito Señor, danos entendimiento y sabiduría para meditar en tu palabra. Te lo rogamos acercándonos en el bendito nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la sección que acabamos de leer es la antesala, es el preámbulo, diríamos es la parte preparativa antes de la manifestación de las 7 últimas plagas, de las 7 copas de la ira que se van a derramar. En el capítulo 16 nos habla de la ejecución del juicio a través de estas 7 copas de la ira de Dios. Y en el capítulo 15 nos habla pues del preámbulo, nos habla de la preparación de estas plagas. De tal manera que es importante, mis amados hermanos, algunos detalles deben ser aclarados para poder comprender el capítulo 15, el capítulo 16 y los demás capítulos
que contiene el libro de Apocalipsis. Para empezar, mis amados hermanos, ustedes recordarán que durante todos estos domingos hemos estado estudiando la palabra de Dios. Hubo un tiempo donde hemos visto la realidad de los 7 sellos y el juicio de Dios manifestado en los 7 sellos. Después vimos también las 7 trompetas y ahora ya estamos a puertas de ver las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, los 7 sellos, las 7 trompetas y próximamente las 7 copas de la ira representan los mismos eventos, mis hermanos, representan los mismos eventos, pero desde diferentes puntos de vista. Y detallan el periodo de tiempo, el rango de tiempo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a suceder con la iglesia en este rango de tiempo? ¿Qué es lo que va a suceder con el mundo en este rango de tiempo? Entonces, tanto los sellos, las trompetas y las copas representan básicamente los mismos eventos, vuelvo a repetir, pero desde diferentes puntos de vista. Además de ello, amados hermanos, cada uno de estos juicios, hablemos de los sellos, de las trompetas y de las copas, cada vez que se presentan recapitulan lo que anteriormente se ha visto. Es importante recordar que el orden en el que estamos leyendo en Apocalipsis no es un orden cronológico, si bien sí es un orden lógico, no un orden cronológico. No quiere decir que primero en el tiempo van a venir los 7 sellos, posteriormente pasará un tiempo y luego vendrán las 7 trompetas, pasará un tiempito y luego vendrán las 7 copas de la ira de Dios, así según el tiempo, no. Apocalipsis, mis amados hermanos, no podemos interpretarlo literalmente. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y aquí nosotros vemos que hay un orden no cronológico, sino un orden lógico. Y ese orden es el orden en que Juan vio estos eventos, ¿no? Y los está escribiendo. Y otra cosa importante señalar también es que tanto los sellos, las trompetas y las copas de la ira, poco a poco van intensificando cómo será el juicio de Dios. ¿Cómo será el juicio de Dios? Van intensificando. Voy a poner algunos ejemplos para poder corroborar esto. Por ejemplo, hablando de los sellos de Dios, de los sellos de Dios. En Apocalipsis 6:8 dice lo siguiente. Apocalipsis 6:8 dice: y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte, potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren, cuando el Señor habla en los sellos, habla de el juicio, habla la sanción, dice a la 4ª parte de la tierra, no a la totalidad de la tierra, a la 4ª parte. Hay un porcentaje que va a ser juzgado y un porcentaje que aún no. Cuando hablamos de las trompetas, otro en el mismo pensamiento, cuando hablamos de las trompetas, por ejemplo aquí en Apocalipsis 8:9, Apocalipsis 8:9 dice así: y murió la 3ª parte, y murió la 3ª parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 3ª parte de las naves fue destruida. Miren, mis amados hermanos, hemos hablado de los sellos, recordando un poquito, que nos muestran el juicio de Dios sobre la 4ª parte. Ahora, hablando de las trompetas, el juicio de Dios se manifiesta sobre la 3ª parte. Ahora, cuando llegamos a las copas de la ira del Señor, aquí vamos a leer en las copas de la ira, en el capítulo 16, versículo 17, que será la prédica del próximo domingo, pero es importante tomar este punto. En Apocalipsis 16, 17 dice: el 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: está hecho, se ha terminado. La ira de Dios ha sido absolutamente derramada, está hecho. Entonces, fíjense la progresión lógica. Cuando hablamos de los sellos, habla de la 3ª parte. Cuando hablamos de las trompetas, habla de la 4ª parte. Perdón, al revés. Cuando hablamos de los sellos, habla de la 4ª parte.
Cuando hablamos de las trompetas, habla de la tercera parte, una porción un poquito más grande, pero cuando hablamos de las copas de la ira de Dios, habla de la totalidad, de la totalidad. Otro dato importante que hay que recalcar es, por ejemplo, cuando vemos el último sello, cuando se abre el último sello de la palabra de Dios en Apocalipsis 8:5, miren, hermanos, lo que dice. Cuando se desata el último sello en Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Escuchen, voces, fuego, dice aquí, fuego del altar lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Con el último sello, vamos a ver con la última trompeta. ¿Qué dice Apocalipsis 11:19? Apocalipsis 11:19 dice: y el templo fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Lo mismo, se dan cuenta, mis hermanos, está hablando del mismo evento, pero agregando otros detalles que anteriormente no se veían. Aquí, por ejemplo, habla de grande granizo. Aquí, por ejemplo, habla del templo que se abre en el cielo. Y hablando, por ejemplo, de la última copa, vamos a ver en Apocalipsis 16, del 17 al 18, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces se dan cuenta que hay un paralelo. Eso significa que tanto los sellos, las copas, las trompetas son eventos paralelos. Eso es importante agregar, mis amados hermanos. Entonces, con estas visiones se va intensificando lo que será el juicio de Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, en Apocalipsis capítulo 15, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que desarrolla, por ejemplo, Dios? ¿Cuál es el papel que desempeña la iglesia? ¿Y cuál es el papel que desempeñan los ángeles en este preparativo, en este preámbulo de la culminación del juicio de Dios, de la manifestación plena, completa y absoluta del juicio de Dios sobre la humanidad? ¿Cuál es el rol? Y en eso vamos a meditar en estos minutos, mis hermanos. En primer lugar, veremos a Dios. ¿Cuál es la participación de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Vamos a ver. La participación de Dios se ve en cada versículo del capítulo 15, pero vamos a ver en el versículo 1, ¿qué es lo que el Señor dice? Así está su palabra. Vi en el cielo otra señal grande, una señal, dice aquí, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ellas se consumaba la ira de Dios. Juan nos manifiesta que ve en el cielo una señal, dice otra señal que es grande y admirable. Cuando dice grande, está hablándonos de algo que es monumental. Cuando nos habla de admirable, nos está hablando de algo que es absolutamente asombroso, completamente abrumador, es impactante. Juan no sale de su asombro. Juan está extasiado, Juan está anonadado, Juan está totalmente asombrado viendo esta imagen. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan está así? ¿Qué muestra esta imagen? Dice la palabra del Señor que aparece en el cielo 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Cuando habla postreras, habla de las últimas plagas. Habla de las últimas plagas. Dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. Mis hermanos, nosotros a través de la Biblia sabemos que Dios es amor. Nosotros conocemos que Dios es bondadoso y misericordioso. Y de verdad, el texto más famoso de la Biblia, San Juan 3:16, nos manifiesta que el amor de Dios se ha manifestado en que Cristo Jesús vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de la ira venidera. Ningún ser humano podría jamás decir que Dios no es amoroso. Sería una injusticia decir que Dios no nos ama. Dios con misericordia
provee luz para todos los seres humanos, provee agua, provee oxígeno para todos los seres humanos. Dios es bondadoso y Dios es paciente. Según su palabra de Dios, Dios está esperando para que la humanidad se arrepiente y se acerque a Él. Pero otra cosa que es igual de importante señalar en la palabra del Señor, y está claro, es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que de ninguna manera va a permitir la impunidad. Dios es un Dios justo que de ninguna manera va a permitir que la injusticia, la corrupción y la maldad sigan campeantes en nuestro mundo. Dios va a venir para traer el juicio. Ese es el rol de Dios. El rol de Dios es preservar la creación. El rol de Dios es trazar el plan de la salvación y venir en Cristo Jesús a este mundo para salvarnos de nuestras maldades. Pero también el papel de Dios es manifestar su santa y justa ira. Si nosotros, amados oyentes, si nosotros viendo tanta maldad, tanta injusticia y a veces sufriendo abusos, sufriendo injusticias en nuestra propia vida, nos molestamos, nos enojamos y tenemos en el corazón una sensación de que no se nos hace justicia. De la misma manera, y aún más todavía es en el caso de Dios. Si nosotros siendo imperfectos nos molestamos con injusticias, imagínense nada más Dios siendo santo, santo, santo y justo. ¿Cómo no se llenará de ira ante tanta maldad? Por eso la Biblia dice aquí claramente que en estas plagas se consumaba, se concluía, terminaba la ira de Dios. Sofonías capítulo 3 versículo 8 dice algo muy importante, mis hermanos, hablando de esto. Porque todo lo que aquí en Apocalipsis estamos leyendo tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Sofonías 3:8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Aquí está. Dios dice: esperadme hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Así es, mis amados hermanos, así es. Por esa razón, en el libro del profeta Amós, hablando del juicio y de la ira de Dios, en el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, ¿qué nos dice el Señor? Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esta es la realidad, amados hermanos, amados oyentes. Ninguno de nosotros, ningún ser humano va a evadir el encuentro con Dios. Todos en algún momento nos vamos a encontrar delante de la presencia del Señor. Y la Biblia dice: más te vale que estés preparado, más nos vale que estemos listos para ese encuentro. Y necesitamos delante del tribunal de Dios un abogado. Y ese abogado Dios mismo lo ha puesto. Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, pero alguien podría decir: pero Dios se molesta, pero ¿no, acaso no es el Dios? Vuelvo a repetir, mis amados hermanos, Dios es amor, Dios es compasión, Dios tiene una larga paciencia. Desde que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario hasta nuestra fecha, aproximadamente más de 2000 años de paciencia tiene nuestro mundo. Así es Dios. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Cuando se rechaza todo el amor de Dios, cuando se desprecia toda su gracia y su misericordia que Él día a día nos ofrece, ¿qué pasa? Lo único que queda es la inevitable y la final ira de Dios. Por eso, aquí habla de las 7 plagas. Cuando la Biblia habla de las 7 plagas, esta palabrita plagas viene del griego plegués. ¿Y qué significa esta palabrita plegués? La palabra plegués significa golpe, significa herida, significa una calamidad. Y en este caso, en el contexto de Apocalipsis 15, es un golpe, es una herida, es una calamidad que viene directamente de Dios, Por ejemplo, Apocalipsis 9:18 lo vamos a leer. Apocalipsis 9:18 dice lo siguiente, hablando de plaga, dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por estas 3 plagas. ¿Cuáles son esas plagas? Por el
fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Normalmente nosotros asociábamos plaga con alguna enfermedad, pero sin embargo aquí la palabra plaga es un término más genérico. Habla de fuego, habla de humo. Estos no son enfermedades, obviamente, y habla de azufre. Entonces, en la Biblia el término plaga quiere decir golpe, herida, una calamidad. Y en este contexto, todo esto viene de Dios como una manifestación de su santa y su justa ira, su ira que está bien justificada. Y en el versículo 2 dice, Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, mar de vidrio mezclado con fuego. Hasta ahí nada más, mar de vidrio. Cuando la Biblia nos habla de mar de vidrio, este mar de vidrio simboliza la perspicacia, simboliza la transparencia de Dios, simboliza la justicia, la perfección y la integridad de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios transparente, Dios es un Dios absolutamente santo. Y eso simboliza esta imagen que está aquí en el cielo como de mar. Dice así, mar de vidrio, mezclado con fuego. Mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego simboliza luz y gozo para los creyentes, para aquellos que se han rendido a los pies de Dios. Luz, fuego simboliza luz y gozo para el creyente. ¿Por qué digo esto? Con esto pasamos al segundo punto de nuestra reflexión. Hemos visto cuál es el papel de Dios en todo esto, y el papel de Dios es manifestar su justa y santa ira. En segundo lugar, vamos a meditar en cuál es el papel de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia, los redimidos, el pueblo de Dios en esta antesala, en este preparativo de las copas de la ira de Dios? Y según el versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Pues en primer lugar la iglesia está, dice, de pie, frente al mar de vidrio. La iglesia está de pie. ¿Se recuerdan ustedes, mis amados hermanos, cuál era la situación de la iglesia? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, para recordar cuál era la situación del pueblo de Dios, dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces vemos a la iglesia, una iglesia que sufre, una iglesia que ha sido perseguida. En el primer siglo fue de esta manera, mis amados hermanos. Bajo el gobierno de este malvado y tirano emperador Domiciano se desató la más cruenta persecución a los cristianos, y la persecución afectó la vida económica de los creyentes, la vida social de los creyentes, porque al formarse sindicatos, cuyo objetivo era básicamente hacer que todos los trabajadores se arrodillen delante de la imagen del emperador y rindan culto al emperador como si fuera un dios. La finalidad era básicamente que el pueblo de Dios sea sancionado. Obviamente ellos se mantuvieron firmes, ellos jamás se postraron delante de ninguna imagen. Ellos, muchos de estos nuestros hermanos en el primer siglo, prefirieron ofrendar su vida, prefirieron morir. Nunca dijeron que el César era el Señor. Ellos siempre dijeron, Cristo Jesús es el Señor. Y pagaron con su vida todo esto. Muchos de ellos tuvieron que perder sus trabajos. Muchos de ellos perdieron sus propiedades. La situación hoy en día, amados hermanos, es similar. Es similar. Recuerdo la experiencia de una señorita que trabajaba en una institución, muy profesional ella,
y muy productiva esta señorita. Pero lamentablemente las autoridades sobre encima de ella, el jefe, le estaba obligando a que tenga que falsear los datos en ciertos inventarios, en ciertos montos tenía que modificar las cifras. Obviamente esta señorita cristiana se sentía mal en su corazón. Ella no iba a admitir eso, pero el jefe estaba presionando. Mira, yo soy el jefe, tienes que hacer lo que yo te digo, esto es importante para el avance de nuestro negocio, de nuestra empresa. Tienes que modificar esos datos, no tengas tantos escrúpulos, hazlo, así funciona el mundo, tenemos que ganar. ¿Qué hizo la señorita? Tuvo que renunciar a su trabajo, porque no podía soportar este tipo de hostigamiento. ¿Y qué tal? He escuchado también casos de personas que están muy bien en su centro laboral, pero desde el momento en que sus compañeros se enteran de que tal persona es cristiana y que conoce a Cristo Jesús, y empiezan ya las hostigaciones, y empieza la marginación y todo tipo de incomodidades que le ofrecen a una persona por ser simplemente cristiana. Mis amados hermanos, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia está de pie. La iglesia está de pie. Y eso es una señal, eso es una muestra de que la iglesia está resistiendo a los embates del ataque de Satanás. La iglesia está resistiendo. Claramente Jesús lo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es una iglesia que resiste, pero es una iglesia que está sufriendo. Hay muchos que podrían decir la iglesia es una iglesia guerrera, la iglesia es una iglesia que va a ganar a Satanás. Pero según lo que estamos viendo en Apocalipsis, la iglesia realmente es una iglesia que está sufriendo. Y la victoria de la iglesia es su resistencia, su fidelidad. No está tirando la toalla la iglesia delante de la persecución. Y eso hemos visto también en Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias. Hemos visto también eso en cómo estas dos bestias atacan a la iglesia. Hemos visto en Apocalipsis capítulo 11 los dos testigos que representan a la iglesia y cómo estos dos testigos fueron muertos. Y la gente celebró que estos dos testigos habían muerto. Entonces estamos viendo pues que la iglesia está sufriendo. Es una iglesia que en primer lugar está de pie delante de Dios. De pie delante de Dios. Aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice algo muy importante. Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, refiriéndose a la ira de Dios. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Obviamente, ningún ser humano podrá estar de pie delante de la presencia del Señor. Ningún ser humano. Sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, podemos estar de pie en la presencia del Señor por nuestros méritos. De ninguna manera, por los méritos de Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos de nuestros pecados. Romanos 5.1 claramente dice, Romanos 5.1 dice, justificados pues por Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Amados hermanos, si un día vamos a estar nosotros de pie delante de la presencia del Señor, no va a ser por méritos nuestros, va a ser por todo lo que hizo Cristo Jesús a favor de nosotros, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él al morir dijo, consumado es, está hecho. Por lo tanto, amados oyentes, no hay otra manera de ser salvo de la ira de Dios. No hay otra manera en la que tú y yo podamos preservar nuestras vidas. La única manera es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amados hermanos, amados oyentes, aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida, aquel que no le ha recibido como Señor y Salvador, aquel que no le ama con todo su corazón, aquel que no se arrepiente de sus pecados. No somos perfectos, es cierto, ningún cristiano es perfecto, pero tenemos un espíritu que nos hace reconocer nuestros errores y nuestra falta, y nos hace condolernos y acercarnos cada día al Señor Jesucristo. Si no hacemos eso, si Cristo no es el centro de nuestras vidas, estamos perdidos. Y lo único que queda es la expectación de la justa ira, la terrible ira de Dios
El libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Mis hermanos, la iglesia está de pie, gracias a Cristo Jesús. ¿Y qué está haciendo la iglesia de pie? Según lo que hemos leído del versículo 3 al versículo 4, la iglesia le está alabando al Señor. La iglesia está glorificándole al Señor. La iglesia está exaltándole al Señor. Esa es la labor de la iglesia durante este rango de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, antes que regrese Cristo por segunda vez. Y después de ello, para toda la eternidad, nuestra labor, la más importante labor que nos corresponde hacer a nosotros es glorificar, alabar y alabar el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabarlo según lo que dice la Biblia, alabarlo con la Biblia. Por ejemplo, la frase, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice, es el cántico de Moisés y es el cántico del Cordero. Ustedes se recuerdan, amados hermanos, en Éxodo, en el capítulo 15, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Egipto ingresó al mar, Dios cerró las aguas del mar, los soldados murieron, los enemigos de Dios murieron, fueron liberados de la esclavitud de Egipto. De esa manera, nosotros somos liberados de la esclavitud, no de Egipto, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de nuestra naturaleza malvada. La liberación lo ha hecho Cristo Jesús. Por esa razón la iglesia le alaba diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y esto ha sido extraído del Salmo 111, versículo 2. También en el Salmo 139, versículo 14, está esa frase. Por ejemplo, esta otra frase de esta alabanza de la iglesia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de naciones. Se ha extraído del Salmo 145, versículo 17. También del cántico de Moisés, aquí está en Deuteronomio 32, 4. También está en Jeremías, capítulo 10, versículo 17. Hermanos, anoten estos textos, por favor, es importante. Vuelvo a repetir, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de naciones. Está en el Salmo 145, versículo 17. En Deuteronomio 32, 4. En Jeremías 17. Por ejemplo, esta otra frase de esta alabanza. Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán a ti. Está en Salmos 86, versículo 10. Está en Jeremías 16, 19. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, está alabando al Señor según el protocolo de la Biblia, según lo que está establecido en la palabra del Señor. Nuestra información, nuestro conocimiento de Dios, quién es Él, su grandeza, su majestad, su poder, está claramente señalada en la Biblia. Y la labor de la iglesia es alabar conforme a la Biblia, glorificar a Dios según su palabra lo establece. Y eso haremos por toda la eternidad, hermanos. Y en esta antesala, el pueblo de Dios le glorifica a Dios en base a la Biblia, le exalta a Dios en base a la Biblia. Y por último, ¿cuál es el rol de los ángeles? ¿Cuál es la labor de los ángeles? En el versículo 5 dice, después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo del templo del tabernáculo del testimonio, del tabernáculo del testimonio. Ahora, en el templo existía el lugar santísimo, mis amados hermanos, y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios, que era un baúl bien adornado, un baúl bien forrado con oro. Este era el arca del pacto de Dios, o también se llamaba el arca del testimonio de Dios. Y dentro de este baúl, dentro de este arca del pacto, estaba pues las dos tablas de la ley de Moisés, que Dios había entregado a su pueblo, la ley de Moisés. Y si ustedes recordarán, amados hermanos, incluso se ha visto en imágenes, en fotografías, en dibujos, este baúl estaba adornado con 2 serafines que tenían sus alas extendidas. En la tapa del baúl de este arca, 2 serafines, la presencia de 2 ángeles. Entonces, con esto daban a entender que los ángeles eran los guardianes de la ley de Dios, eran los que protegían las cosas sagradas de Dios, cumplen su labor de mensajeros, cumplen su labor de protectores. Acá dice que en Apocalipsis 15:5 dice, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
7 es un número que simboliza la plenitud, la perfección, lo que está completo y no falta nada. Entonces aquí nos habla de la completa labor de estos ángeles, la perfecta labor de los ángeles, y nos habla de 7 plagas. Dice aquí 7 plagas. Nos habla de la plenitud de la manifestación de la ira justa de Dios. El golpe final de Dios. Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Están vestidos blancamente, con ropa blanca. Esto nos manifiesta su santidad, su pureza. Son siervos santos de Dios. Y cintos de oro en el pecho, su realeza. Vienen de parte del rey. Y dice en el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Esas copas son un símbolo de la ira de Dios. Dice que está llena de la ira de Dios, pero también esas copas están llenas de las oraciones de los santos. Está llena de las oraciones de los santos. En el capítulo 8, versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces ahí están las oraciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y esto ha generado también delante de Dios una justa ira de nuestro Señor sobre la sociedad impenitente. Entonces Dios aquí está entregando estas copas a través de uno de los 4 seres vivientes. Se le hace la entrega de las copas a estos 7 ángeles de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y si nosotros leemos aquí en el libro de Hebreos, vamos a leer cuál es la tarea de los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces vemos aquí que los ángeles son pues mensajeros de Dios, los ángeles son emisarios para cumplir la labor de Dios. Pero no solamente eso, aquí en Apocalipsis 15 se nos muestra que los ángeles son pues el ejército de Dios. Ellos vienen para custodiar la ley de Dios y la ira de Dios se va a revelar precisamente porque el hombre quebrantó la ley de Dios, el hombre desconoció y pisoteó los mandamientos de Dios. Por esa razón Dios manda a estos ángeles para traer juicio y sanción. Por ejemplo, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 41 y 42, Mateo 13, capítulo 13, versículo 41 y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola del sembrador, Jesús claramente explica que la labor de los ángeles será venir y manifestar los justos juicios de Dios y sancionar drásticamente a aquellos que rechazaron la bondad y la misericordia de Dios vez tras vez. En Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 14, dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19, verso 11 al 14, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Obviamente, esa es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice a continuación. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y los ejércitos celestiales. Amados hermanos, ¿cuál es el papel de los ángeles? Ellos vendrán a emitir el justo juicio de Dios.
la sanción drástica y severa de Dios. Y su jefe, el jefe supremo de estas huestes angelicales y celestiales, es nuestro bendito Señor Jesucristo. Sí, para concluir, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 15, la última parte dice de la siguiente manera: y el templo se llenó de humo, manifestación de la gloria y poder de Dios. Se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En otras palabras, ya no hay tiempo para oraciones intercesorias, ya no habrá nada de eso, solamente la manifestación del justo juicio de Dios. Número 1, Dios es amoroso y nos ama, mis amados hermanos, y por eso nos presenta oportunidades para arrepentirnos y entregarnos a Él. Pero Dios va a mostrar su juicio. Todo tiene su tiempo. Dios mostrará su juicio. Nadie quedará impune. Ningún malvado quedará impune delante del juez de vivos y muertos. Número 2, ¿qué hará la iglesia? La iglesia solo puede estar de pie gracias a lo que hizo Jesús por nosotros, alabándole, exaltándole al Señor. Debemos persistir, resistir en este tiempo difícil, mis amados hermanos. Y en tercer lugar, ¿qué harán los ángeles? Los ángeles cuidan la ley de Dios. Los ángeles obedecen las normas y el mandato de Dios. Los ángeles son los huestes celestiales de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. En este tiempo es importante recordar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Yo les imploro en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es un asunto de broma. Este es un asunto real. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día nos encontraremos delante de su presencia. ¿Será un día de gozo o será un día terrorífico? ¿Sabes? Puede ser un día de gozo. Acércate al Señor Jesucristo. Cuéntale tu situación. Extiéndele tus manos y dile, Señor, ¿puedes recibirme? Señor, ¿puedes perdonarme de mis pecados? El Señor Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor, dice su santa palabra. Este es el tiempo de la salvación. Amados hermanos, aquellos miembros de la iglesia, nuestra labor es resistir. No tires la toalla. Recuerda que Cristo ganó. Recuerda que Cristo venció. Resiste, amado hermano, amada hermana. Sigue adelante en los caminos del Señor y alábale al Señor. Glorifícale al Señor, porque eso es lo que haremos para siempre en su presencia. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Perdona nuestras faltas, Señor. Hemos leído la preparación, la antesala de las 7 copas de la ira tuya, Señor. Bendito, Señor, en este tiempo en el que vivimos, estamos en un tiempo de gracia. Señor, por favor, perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor, nuestras maldades y permítenos, Padre, cada día vivir sujetos a tu palabra. Permítenos cada día, Señor, conocerte más a ti, Señor, y comunicar tu verdad a nuestros seres queridos, a tanta gente que aún no te conoce a ti, Señor. Y sálvales, Padre. Muestra tu salvación, bendito Rey. Gracias, poderoso Señor. Oramos también agradecidos, Señor, porque durante todos estos días tú nos preservas, tú nos cuidas. Aún en medio del coronavirus, Señor, tú sigues mostrando tu favor, tú sigues mostrando tus propósitos con este coronavirus también, Padre. Y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y que tu gloria brille, Señor. Gracias, Padre. Cuida de todos tus hijos. Presérvanos, Señor, para tu bendita segunda venida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y que disfruten, pues, de este día domingo. Dios les bendiga.